Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer enormemente vuestra asistencia, porque yo sé que a las 9 de la mañana es un horario un poquito crítico y entonces, pues bueno, el hecho de que estéis aquí un poco acompañándonos, pues ya merece un aplauso. Y seguidamente, pues también agradecer al comité organizador de esta jornada el habernos invitado. Mi ponencia va a ser sobre lesiones complejas, a tratamiento desde el punto de vista quirúrgico y desde el punto de vista no quirúrgico. Entonces, todas las personas han sufrido alguna vez una herida en su vida y la poca importancia que se le da es porque su curación es un proceso sencillo, natural y rápido. Y solamente cuando se les complica con un pequeño exudado, un eritema perilesional, con dolor, acuden a los respectivos centros para que se les solucione su problema. Pero, independientemente de su tamaño, van a producir unos efectos que van a alterar el estado general del organismo, como fiebre, como dolor, y, dependiendo de algunas localizaciones, pueden incluso producir impotencia funcional, que va a mermar la calidad de vida del paciente y, sobre todo, van a crear angustia e incluso depresión, que veremos a ver que va a ser un factor primordial a veces para que estas lesiones no evolucionen. Tenemos el personal sanitario un doble reto, que es curar con rapidez la lesión para cubrir las expectativas del paciente y reconocer y actuar apropiadamente en pacientes con lesiones de criterio predictivo de curación larga. En la Universidad de Bradford se hizo un estudio sobre 1.500 lesiones y se llegó a una conclusión, y la conclusión era evidente. Las heridas se complicaban porque no existía un reconocimiento a tiempo de dichas lesiones. ¿Qué ocurría con esto? Un aumento del trabajo clínico, tanto para enfermería como para la disciplina médica, y un aumento de costes. Pero realmente, ¿qué se entiende por heridas complejas? No existe una definición universalmente aceptada. Tradicionalmente, en las especialidades quirúrgicas describen dichas heridas como aquellas que anatómicamente van a involucrar múltiples tejidos y frecuentemente no cicatrizan en el tiempo adecuado. Pero también, desde el punto de vista no quirúrgico, van a ser lesiones que van a sufrir en el lecho una serie de eventos biológicos que van a producir el retraso de esa cicatrización y no van a curar en el estándar establecido, que es aproximadamente en menos de 3 semanas. Entonces, ¿qué le podemos llamar? Heridas complejas, heridas de difícil cicatrización, heridas crónicas. Autores como Carvalho y Kamamoto se decantan por heridas complejas en lugar de heridas de difícil cicatrización, porque dicen que abarcan los diferentes factores para clasificar dichas heridas especiales y el reto que supone su tratamiento. Y el término de heridas crónicas solo y exclusivamente lo dejan para aquel término que evolucionan en el tiempo, con lo cual podemos, a mi criterio, podemos englobar la herida crónica dentro de la herida compleja. Pero, ¿cuáles son las heridas complejas? Pues heridas de la extremidad inferior de los pacientes diabéticos, úlceras por presión, úlceras vasculares, heridas traumáticas abiertas y cerradas, destacar las heridas traumáticas cerradas con la presencia de hematomas. Sabéis que los hematomas, si no se evacúan con rapidez, van a producir una necrosis de los tejidos adyacentes y van a producir grandes lesiones por destrucción de los tejidos. Las quemaduras y las heridas quirúrgicas con bordes necróticos y cierres con conducto fistuloso. En el cuidado de las heridas se han identificado 2 modelos para el tratamiento, cuyo mecanismo reparador
van a diferir uno del otro bien por el patrón de cicatrización y en el tiempo que se producen los eventos. Si bien en las agudas el periodo de cicatrización va a ir solapado, es decir, la etapa de hemostasia, el periodo inflamatorio, que aproximadamente va a durar de 3 a 5 días, seguido con la etapa de proliferación y remodelación, va a ir todo seguido y va a haber un equilibrio en ese lecho. En las heridas complejas va a existir primero una fase inflamatoria prolongada. Segundo, un defecto de la remodelación de la matriz extracelular. Tercero, una liberación de citoquinas inflamatorias. Y cuarto, una inhibición en la generación de los factores de crecimiento y en la migración de los queratinocitos. Sabéis perfectamente que en las heridas agudas la voz de alarma la va a dar el queratinocito, que encuentra prealmacenado la interleuquina 1, que va a ser la que va a dar la voz de alarma y automáticamente se va a empezar con la cascada de la cicatrización. Bien, estas heridas, evidentemente, van a tener unos factores que van a categorizar su complejidad. Uno es los factores relacionados con el paciente. Eso aquí todo el mundo lo sabe, yo no estoy hablando en chino. Factores que es la edad. Sabéis que el colágeno y la elastina disminuye con la edad, perfectamente, con lo cual la piel se hace más débil. Segundo, el estado nutricional, obvio. Los hábitos tóxicos, el tabaco, por ejemplo, produce vasoconstricción de los plexos subpapilares. Tratamientos con fármacos, sabemos todos que los corticoides retrasan el proceso de cicatrización. Sabemos todos que los citostáticos exactamente igual, antiinflamatorios. Las enfermedades subyacentes de base. ¿Quién no se ha encontrado pacientes diabéticos con una lesión compleja que no cierra y resulta que no es un paciente bien controlado diabetológicamente? Y el estrés y depresión. El estrés y depresión, hay autores que dicen que inhiben los factores tisulares de la metaloproteinasa, con lo cual, si inhiben dichos factores, ¿qué van a hacer? Va a subir el rango de las metaloproteinasas en la lesión y la lesión no avanza. Yo no sé si alguien se ha encontrado en la consulta con un paciente donde le ha puesto o le ha aplicado todo tipo de productos y resulta que la lesión no evoluciona. Pero el paciente tiene un gran componente de estrés. Precisamente ese estrés inhibe esos tisulares y hay un aumento de rango de metaloproteinasa, con lo cual la herida no cicatriza. Y muchas veces hay que tratar dicha elevación de las metaloproteinasas para que pueda incluso tratar a ese paciente de la depresión o del estrés. Los factores, evidentemente, relacionados con la herida, las grandes pérdidas de tegumento, la infección. Sabéis que la infección, cuando existe o coexiste con isquemia, va a producir unas grandes necrosis y estas grandes necrosis van a producir unas grandes pérdidas de tegumento. El compromiso de viabilidad circulatoria, obvio. El tamaño de la herida, fundamental. Si vosotros enfrentáis a lesiones de más de 10 centímetros cuadrados de superficie, evidentemente la complejidad es mucho mayor. La localización anatómica. No es igual una herida en el abdomen que una herida en la región pretibial, donde existe una vascularización distal y existe poco almohadillado graso, con lo cual el proceso de cicatrización se va a retrasar. Y, sobre todo, las condiciones del lecho de la herida. Importante igualmente la flora polimicrobiana y dentro de esa flora polimicrobiana la formación de las biopelículas, que no voy a hablar sobre las biopelículas porque creo que ya hubo una ponencia. La presencia de citoquinas inflamatorias, de radicales libres y la presencia de nuestras amigas las metaloproteinasas, en este caso en las heridas complejas de tipo vascular y UPP, van a destacar la presencia de metaloproteinasas del tipo 1 y 8. Y la senescencia de los fibroblastos, que la senescencia de los fibroblastos no es más que la pérdida irreversible de la capacidad proliferativa de la célula, pero estando siempre metabólicamente activa. Aquí tenemos un ejemplo de una lesión de gran superficie donde existe
un lecho con una hipergranulación, con bastante tejido fibrinoso y, evidentemente, es una herida altamente compleja, que la resolví, evidentemente, con terapia avanzada. Nada que con terapia convencional de cura en ambiente nómino, si no todavía estoy ahí esperando. Luego tenemos otra complicación que también resolví, que es una complicación de esternotomía, pero este tipo de complicación, ¿qué es? Este tipo de complicación es un compromiso de la viabilidad cutánea. ¿Por qué? Porque le pusieron los agrafes muy pegaditos. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió que hubo una necrosis de borde, tuve que abrir la herida entera y volverla otra vez. Tuve que hacerle una sutura de borde de aproximación y luego, a partir de ahí, aplicar también terapia avanzada, nada de cura en ambiente húmedo y, sobre todo, con las heridas por esternotomía, que no me voy a extender porque si no, no acabamos. Aquí tenéis, cuando le abrí las grapas, y veis todo la necrosis que hay de borde. Y luego tenemos este dedo hiperqueratóxico, que lo presenté que fue la ponencia que presenté en Madrid en la SER, que se quedaron todos un poco atónitos, con una hipergranulación, un dedo hiperqueratóxico con un granuloma piógeno, que me derivaron del hospital para que lo resolviera. Y lo resolví con aceite de oliva y limón, dicho sea de paso. ¿Qué factores? Seguimos con los factores. Factores de competencia clínica, importante, cualificación y conocimiento del personal sanitario. Existen muchísimas bibliografías, existen muchísimos documentos de consenso, pero todavía existe una variabilidad de tratamientos. No nos ponemos de acuerdo. Hay una parte de mucho personal que tiran de lo que le denominamos, la doctora Carmen Elena y yo, de lo que se llama la receta de cocina. Dime lo que pongo y es lo que pongo, sin mirar un poco el proceso y el estado del lecho ulcerar. ¿De acuerdo? Y los factores relacionados con los tratamientos y recursos. Evidentemente, a más recursos, pues mucho mejor y mucho más idóneo el abordaje de este tipo de heridas. Entonces llegamos al tratamiento. El tratamiento, desde el punto de vista quirúrgico y no quirúrgico, va a ser un pilar fundamental, y es el gold estándar de todos los tipos de heridas, tanto a nivel agudo como a nivel complejo. Y es la preparación del lecho de la herida. Fijaros bien que voy a insistir porque todavía en el año 2015 se trabaja sin este principio. Y es importantísimo porque va a tener una serie de fases que son importantes respetar. Este concepto fue introducido por Falanga en el 2001 y lo importante era que el objetivo era una evaluación general del paciente, o sea, una evaluación multidimensional, que iba a tratar la causa, hacer un diagnóstico de la herida y comprender sobre todo la preocupación del paciente, el dolor importante y la calidad de vida. Y una vez ya realizado esa valoración, automáticamente aplicar el concepto de preparación del lecho de herida con sus fases hasta llegar a tener la herida preparada. Y una vez que está la herida preparada, a partir de ahí es cuando le podemos poner las terapias tradicionales basadas en la cura de ambiente húmedo o las terapias avanzadas, que van a consistir pues, en lo que son aplicación de injertos, aplicación de factores de crecimiento, aplicación de terapias, tanto terapia mayor como terapia de presión negativa portátil y productos bioconstruidos, ¿no? Hasta llegar a la herida cicatrizada. Pero, ¿qué ocurre? En el 2012 se hace una revisión, porque la verdad es que fue desde el 2001 y ya quedaba un poquito viejito el tema. Entonces, a partir del 2012, un grupo de expertos se reunió y introdujo varios conceptos. El primero de ellos fue que un desbridamiento continuo, el concepto de desbridamiento continuo. Y con respecto a los tipos de desbridamiento, siempre evidentemente respetando a los mayores, a los desbridamientos anteriores, introdujeron el ultrasonido de baja frecuencia. En cuanto a la infección, también introdujeron el concepto de biofilm,
muy importante. Segundo, introdujeron el rol de las metaloproteinasas, y un test de metaloproteinasas que, bueno, que ahí hubo mucha controversia en ese test, porque yo, la verdad, era uno de los que no estaba muy de acuerdo porque se hace por diagnóstico clínico, pero bueno, eso sería otra historia. Y se introduce igualmente la plata nanocristalina, como un antimicrobiano importante. Y en cuanto al balance de humedad y cierre avanzado, se introducen ya las nuevas terapias de presión negativa, tanto portátiles como terapias hospitalarias. El tratamiento quirúrgico de las lesiones complejas que no vamos a abordarla con tratamiento quirúrgico. Vamos a establecer lo que se llama un equilibrio de los eventos biológicos que ocurrían en el lecho, porque en el lecho van a existir un círculo que se llama círculo de Cullen o círculo vicioso, que es producido por la liberación de las células defensivas, los neutrófilos, exactamente, van a liberar metaloproteinasas y, igualmente, las bacterias van a ir liberando toxinas. ¿Y estas toxinas qué van a producir dentro del lecho ulceral? Una prolongación de la fase inflamatoria. Y esa prolongación de la fase inflamatoria va a producir una degradación de la matriz extracelular. ¿Correcto? Con lo cual la herida no evoluciona. ¿Cuál es el tratamiento idóneo? Romper ese círculo. ¿Y cómo lo vamos a romper? Con desbridamiento continuo, con un control bacteriano y el control de la humedad. Con el desbridamiento continuo va a remover tanto la carga necrótica como la carga bacteriana. Va a remover también el tejido hiperproliferativo no migratorio que a veces existe en el lecho ulceral, va a remover las células senescentes y va a estimular los factores de crecimiento. Y a posterior, ¿qué se aplica? Se aplicarán los respectivos apósitos de manejo avanzado, los productos bioactivos que tenemos hoy día en el SERGA con un catálogo impresionante, los sistemas de terapia de presión negativa y los sustitutos cutáneos, ¿correcto? Tales como el Integra. Aquí tenéis una lesión de 18 años de evolución, donde el primer abordaje fue tratamiento, evidentemente, no quirúrgico, una lesión de etiología venosa. Veis perfectamente todos los síntomas de la úlcera venosa, la hiperpigmentación, los trastornos tróficos de la piel y un lecho con una gran carga bacteriana. Se aplicó preparación del lecho de la herida, se controló la carga bacteriana con antimicrobianos tipo cadexómero yodado, y a partir de ahí era una lesión muy extensa, y opté por terapia de presión negativa portátil. Y la lesión se resolvió pues en 2 meses. Una lesión de 18 años de evolución. ¿Qué os parece? No es magia, solamente adaptar la preparación del lecho de la herida y adaptar el tratamiento a cada fase de la herida. ¿De acuerdo? Ahora entramos en el tratamiento no quirúrgico, completamente diferente. ¿Qué vamos a hacer ahí? Evidentemente, para enfocar el tratamiento quirúrgico hace falta tener experiencia quirúrgica, eso es una, porque si no tenemos experiencia quirúrgica, entonces no podemos o tenemos que derivar el paciente. Importante, una buena historia clínica y una buena exploración física de la herida. Ni que decir ya la técnica séptica. Y siempre antes anestesiar. La desinfección, la hemostasia, el lavado y luego, si existe una herida que tenga tejido desvitalizado, hacer una limpieza quirúrgica, un desbridamiento, un Frederick, como queráis llamarle. Y si veis que esa herida es una herida infractuosa con conductos, entonces podéis afrontar bordes y a partir de ahí colocarle un drenaje tipo, si estamos en primaria, como estoy yo lo que hago, lo manejo con un dedito de guante estéril y lo fijo con un punto, ¿vale? Y luego, importante, la profilaxis tetánica, pero la gamma globulina, porque muchas veces existen pacientes que se han hecho una herida cerca de aguas residuales o en determinados sitios donde existe ganado
y son susceptibles, son heridas tetagénicas y son susceptibles de coger el tétano. Y una vez con una tetánica puesta, no impide que se pueda coger un tétano. Hay que ponerle una gamba, porque es una inmunización pasiva, ¿de acuerdo? Le tiene que dar el tiempo el cuerpo a fabricar el anticuerpo, con lo cual no le da tiempo. Y luego, importante, una valoración temprana y el tiempo quirúrgico importante. No llegar, esta herida está bien, bueno, venga usted dentro de 48 horas, ¿vale? No, afrontarla en el momento. ¿Cuáles son las consideraciones de heridas quirúrgicas? Pues todo lo que sean alteraciones vasculares, secciones nerviosas que requieren neurorrafias, tendinosas que requieren tenorrafias, amputaciones y pérdidas de sustancias que requieren cubrimientos de estructuras. Aquí tenemos una herida avulsiva, que hablará ahora la doctora Carmen Elena Ruiz, con pérdidas de sustancia grado 3 según clasificación Dunkin, que aquí, ¿qué pasa? Esto requiere un injerto, lo lógico, ¿no? Entonces, esta herida, ¿qué hice? La tuve que tratar con cura en ambiente húmedo y terapias avanzadas. Lo más fácil hubiera sido enviarla al hospital y que le hubieran puesto un injerto, pero aquí pues tuve que hacer ese manejo. Esta, otra herida compleja, evidentemente, porque fue una mordedura de perro en tercio distal de cara posterior del brazo derecho por arrancamiento. Una avulsión grado 3 con pérdida de sustancia, que luego a la ronda de preguntas podemos debatir un poco. Fue en el codo, y entonces llegó a urgencia y la asistí por urgencia. Tuve que hacerle un desbridamiento, tuve que hacerle un cierre de retención, durante 4 días la herida con cierre de retención, el drenaje. A partir del 18D veis que la fase inflamatoria en 4 días ha disminuido, le abro la herida, le hago un cierre por plano y un cierre cutáneo por sutura, según técnica que se llama Cochrane semioculto. En el 2008, en el Congreso de Sudáfrica, salió la primera guía de heridas agudas. Y no era más que una guía en la que se explicaba un poco el manejo óptimo de las heridas agudas basadas en una guía. Y era para que este tipo de heridas, evitar que se transformara en una herida compleja. Entonces, nos citaban 11 impedimentos para que la cicatrización, por el cual la cicatrización no progresaba adecuadamente. Y entre ellos teníamos el hematoma, como referí anteriormente, los seromas, tejido no viable, deficiencias del sistema inmune, quemaduras profundas, condiciones sistémicas, como ya lo hemos visto, agentes externos, trabajo, y una cicatriz excesiva. Y, por último, las heridas en extremidades inferiores. Las heridas en extremidades inferiores, que hablará la doctora, porque me he metido un poquito en su terreno, en un alto porcentaje están en la población anciana y tienen una vascularización distal y a veces precaria, con lo cual el porcentaje de lesiones que se complican son muy altos. Importante siempre en este tipo de heridas, previa, evidentemente, una valoración, siempre estar pendiente del uso de la antibioticoterapia profiláctica en un alto porcentaje. Y siempre, siempre, siempre explorar la vascularización, la sensibilidad y la movilidad de la extremidad. Importante. Muchas gracias. Ahora nos hablará la doctora Carmen Elena Ruiz sobre heridas avulsivas y al final estableceremos una ronda de preguntas. Buenos días. Muchas gracias al Comité Científico por la invitación al Congreso. En la mañana de hoy continuaré con parte de lo que ha hablado Santiago. Voy a hablar sobre heridas avulsivas cutáneas, sobre todo en lo que se atiende en lo referente a atención primaria, porque ya las heridas más complejas son a nivel hospitalario, pues creo que es más importante este tipo de lesiones. Avulsión es, a veces nosotros usamos continuamente los términos, pero a veces no sabemos precisar su significado. La avulsión se considera que es un desgarro, también se puede hablar de un arrancamiento o una pérdida de los tejidos. Se produce cuando hay una estructura del cuerpo que se separa de su punto de inserción normal, ya sea por un trauma o por cirugía.
Generalmente las avulsiones cutáneas hacen referencia a traumas de superficie, no corresponden a lesiones intracavitarias. Los traumatismos en estas lesiones se producen los traumas son de forma tangenciales, que producen un arrancamiento de todas las partes de la piel, de su base, quedan unidas entonces por un pedículo que va a formar un fragmento cutáneo que es lo que corresponde a un colgajo. ¿Tienes el señalador? Vale. ¿Tienes el mandito? Sí, a ver si alcanzo. Bueno. El 40% de las heridas avulsivas corresponden a, el 40% de las heridas traumáticas son heridas avulsivas. Tenemos desde estas, a ver si logro mirar. Bueno, creo que no funciona. Vale. ¿No funciona? Sí. Ahí. Al revés. Vale. Entonces, no vamos. Lo que pasa es que si no me pierdo. Estas, como les dije, son obviamente lesiones muy extensas, son grandes avulsiones de tejidos de piel y parte del tejido celular subcutáneo, que obviamente es el manejo inicial, el lavado de debridamiento y una cobertura que va a ser este tipo con injertos o si ya cobija tendones o estructuras más profundas, o vasos expuestos, será por un colgajo. Pero vamos a hablar de aquellas lesiones más pequeñas que se presentan comúnmente en residencias a nivel hospitalizado, que muchas veces no se le consideran que son importantes y que son el inicio de una úlcera que si se presenta en un paciente con una enfermedad arterial periférica o si tiene una insuficiencia venosa y si casualmente esta herida se presenta sobre una perforante, ya vamos a tener una herida compleja que va a producir una ulceración crónica que se puede alargar en el tiempo. No solamente estas constituyen emergencias médicas, también es necesario que empecemos a tomar conciencia de estas lesiones que también son emergencias médicas. Las avulsiones cutáneas son más frecuentes en los extremos de la edad. Llamo la atención sobre la población anciana porque estamos en países desarrollados donde cada vez, al mejorar la calidad de vida, cada vez la población es mucho más anciana y principalmente en España y especialmente Galicia. Por lo tanto, son heridas muy frecuentes. ¿Qué son las avulsiones cutáneas en sí? Es una herida que es causada por cizallamiento, por fricción o siempre acompañado de la fuerza continua, contusa, que produce una separación de las partes de la piel. Se van a producir lesiones de espesor parcial o de espesor total es muy importante que recordemos que este tipo de lesiones se acompaña de hematomas, de equimosis o de necrosis tisular. La mayoría de tipos de lesiones avulsiones cutáneas, como ustedes lo tendrán visto 1000 veces en sus consultas o a nivel hospitalario, se producen en extremidades, aunque se pueden presentar en otras partes, pero la mayoría en extremidades superiores o en extremidades inferiores. Se consideran que en extremidades superiores se producen en los pacientes que son dependientes de las actividades de la vida diaria porque los tienen que manipular. Generalmente se cogen de los brazos, de las manos y se producen por la fragilidad de la piel en este tipo de pacientes. Mientras este tipo de lesiones en los pacientes que no son dependientes, que son autosuficientes, que caminan o que andan en silla de ruedas, las presentan principalmente en las extremidades inferiores, principalmente en la cara anterior de las piernas. Este es un esquema para mostrarles que este tipo de avulsiones son de lesiones parciales. Aquí vemos lesiones de piel total cuando se separa la epidermis, dermis del tejido celular subcutáneo y esta para recordar un poquito lo que es la vascularidad de la piel. La piel puede venir la vascularidad por vasos septales que van a producir unos perforantes septales que van a formar finalmente el plexo subdérmico o subpapilar o pueden venir de ramas intramusculares.
Esto va a producir, ustedes ven que es una piel ricamente vascularizada. Pero ¿qué pasa con las avulsiones cutáneas? Con las avulsiones cutáneas generalmente se producen desgarros de bordes irregulares y va a haber una parte muy vascularizada, generalmente esta que está unido al pedículo, que donde vemos que todo este plejo se conserva mientras los extremos están perdidos, y esto es lo que hace que estos bordes se necrosen. Los tipos... Las avulsiones cutáneas son de dos tipos. Unas que son desgarros lineales, hablen en inglés, como esto todavía no hay mucha evidencia, no hay consensos, las han denominado laceraciones, pero realmente serían mejor desgarros lineales, semejan heridas incisas, donde se compromete la epidermis y la dermis, mientras existen los desgarros, las avulsiones cutáneas con pérdidas de tejido que forman colgajos, con pérdidas de piel que pueden ser perderse la piel en su totalidad o en forma parcial, siempre acompañado de hematoma, equimosis o necrosis tisular. No existe un acuerdo aceptada universalmente de una clasificación, existe poca evidencia de cuál es la mejor guía. En 1993, esto básicamente siempre lo han desarrollado enfermeras, Payne y Martin hicieron la primera clasificación donde definían heridas, desgarros, ya sean en formas de colgajo o en formas lineales, sin pérdida de tejido, que las clasificaron 1, las 2 cuando ya había pérdida de tejido y las 3 en la cual había una pérdida parcial, mientras las 3 habían una pérdida total de la piel. 10 años más tarde, Dunkin y colaboradores consideraron que era una clasificación muy simple porque ellos veían, sobre todo donde ellos más estudiaron, fueron en las lesiones pretibiales, y encontraban que el hematoma era un componente siempre permanente en dichas lesiones, por lo tanto lo involucraron en su clasificación, la cual podemos ver aquí, que ellos, aquí en la categoría 1, es simplemente una laceración lineal sin pérdida de tejido, la 2 ya hay una pérdida, pero se forma un hematoma o una necrosis con mínimos cambios, o sea, que es muy pequeño el hematoma o la necrosis, mientras la tipo 3 ya hay una necrosis de grado moderado, severo o un hematoma de estas características, y la tipo 4, en la cual ya existe el mal llamado desguantamiento de globin, que es mal llamado porque realmente un desguantamiento hace referencias a la mano, pero es básicamente pues, un término que se utiliza comúnmente. En este tipo de lesiones 4 ya hay exposición de huesos y tendones, y en muchos países fuera de España este tipo de lesiones las maneja especialista médico y con manejo hospitalario. Sin embargo, nosotros en nuestro medio este tipo de lesiones con alguna frecuencia se manejan a nivel de primaria. Perdón. En el 2007, en Australia, Carville y colaboradores hicieron otra clasificación, que es el STAR, donde lo mostraré siguiente, y es donde los dos últimos estadios de su clasificación es básicamente manejado por cirujanos plásticos. Beldon, en el 2008, dice que era una clasificación muy sencilla, hace una clasificación de 7 niveles donde tiene en cuenta el edema y el hematoma, pero es muy poco práctico. Leblanc y Baranowski, en el 2011, que son enfermeras de Canadá y una de Estados Unidos, crearon un sistema modificado del primero de Payne. Es un sistema porque ellos hicieron un estudio multicéntrico, enviaron una serie de cuestionarios y encontraron que los enfermeros ni médicos de los servicios de urgencias utilizaban ninguna de las clasificaciones. Hicieron un sistema muy sencillo, es donde tal vez en este momento de lo más, dijéramos, hecho teniendo en cuenta la evidencia, aunque totalmente la evidencia es tipo C, pero el hándicap que ellos tienen es que no tienen en cuenta el hematoma.
Esta es la clasificación del STAR que les dije de los australianos, y este es el ISTAB. Consideran que existe el tipo 1, donde son heridas lineales o desgarros cutáneos con colgajo, en los cuales no hay pérdida cutánea. Los bordes están aproximados o se exponen solamente por ahí 1 milímetro. Los tipo 2 es cuando existe pérdida parcial del colgajo o que no se puede recolocar, y la tipo 3 es cuando existe pérdida completa de la piel. Luego de esta clasificación, ellos elaboraron un algoritmo de valoración de riesgo de dichos desgarros cutáneos, teniendo en cuenta 3 puntos fundamentales: el estado general, la movilidad del paciente y las características de la piel. Con relación al estado general, es muy importante, sobre todo en personas mayores, sabemos que son polimedicadas, tienen pluripatológicos, entre ellos tener en cuenta pacientes hipertensos, pacientes diabéticos con poca sensibilidad, pacientes dementes, con demencias, el uso de polifarmacia, porque la sedación, el uso de un tratamiento hipotensor muy agresivo, personas que tienen disminución de la agudeza visual, hace de que sean muy inestables en la marcha y fácilmente se pueden golpear. Con relación a la movilidad, ya tenemos que hay que tener en cuenta si tiene historia de caídas, si es dependiente y en qué grado para las actividades de la vida diaria. En cuanto a la piel, sabemos la fragilidad, como comentó Santiago, sobre lo que tenemos en los pacientes de la tercera edad o pacientes mayores. Teniendo en cuenta todos estos factores, ellos determinaron que existían las personas que estaban en riesgo, que son los que tienen 1 o 2 de estos factores, y de alto riesgo los que tenían más de 3 factores. Si las personas tenían factores de riesgos, ellos establecieron un programa de prevención y elaboraron una guía rápida para prevenir dichos desgarros cutáneos. Esto es un estudio, es un corte histológico donde vemos que en una persona joven las papilas dérmicas tienen esta forma, mientras en el anciano está completamente plano. ¿Qué hace? Que las uniones, que se denominan desmosomas y hemidesmosomas, hace que la piel, con los mínimos traumas, así sea el cogerla con un poco de fricción, no existen anclajes entre la dermis y la epidermis y rápidamente se pueden desprender y producirse un desgarro cutáneo. Fuera de esto, el colágeno se desorganiza en los pacientes mayores y hay una pérdida de las fibras elásticas. En resumen, una persona anciana, además de la disminución del colágeno y de la elastina, hay una disminución de la producción del sebo, produciendo una piel seca, hay una disminución de la masa muscular, especialmente en las extremidades, en la cara anterior de las piernas, lo que favorece que la espina tibial esté muy expuesta y sea sitio frecuente de dichas lesiones. Este es un estudio de microfotografía en los cuales podemos ver cómo se ven las papilas dérmicas en una persona de 17 años y cómo están completamente perdidas y aplanadas en una persona mayor. La prevención, al igual que en las UPP, es la principal herramienta para tratar estas heridas, tratar entre comillas. Comienza entonces con una temprana identificación, no es decir, no, tuvo un levantamiento de piel, eso échenle betadine y no más. Ojo, eso no es siempre así y es una de las causas de cronificación. Identificar y retirar los agentes causales. Aquí vemos las sillas de ruedas, los andadores, las camas, los bordillos de las mesas, son causas frecuentes de dichas lesiones y de repetidos traumas. También todos sabemos, y mucho más ustedes, de la importancia de la hidratación de la piel. Sin embargo, hasta los estudios ahora, que son muy pocos, que, como les he dicho, y de pronto esto también anime a muchas personas a animarse a hacer estudios sobre dichas lesiones, no todos, hasta ahora, no todos los desgarros de piel son
prevenibles. Ojalá que, al igual que las UPP, se pueda decir un día de que el 98% de ellos son evitables. Una herida mal diagnosticada es maltratada y, por lo tanto, complicada. Primera complicación, el hematoma, ya sea por sí mismo o por siente que está anticoagulado o antiagregado. Como dijo Santiago, el hematoma es una causa de que produzca enzimas líticas, daña los tejidos alrededor, profundiza las heridas y va a ser causa de úlceras. La necrosis de la piel, que va a llegar también a la formación de úlceras en miembros inferiores, la infección, que es causa de profundización de dicha herida o úlcera, y finalmente todas estas tres causas van a llevar a la cronificación de dichas lesiones. De ahí que no podemos decir que son lesiones sin importancia. Tratamiento, siempre basada en la evidencia, hasta lo que se tenga hoy y lo que va a ir avanzando en el tiempo, el manejo avanzado y, como dijo Santiago, basado en la preparación del lecho de herida y concepto time. Esto, preparación del lecho de herida y concepto time, no es solamente para heridas complejas o heridas crónicas, es también para este tipo de heridas. Lo que queremos es acelerar la cicatrización, siempre recordar el confort del paciente. Estas son heridas, son muy superficiales, por lo tanto hay mucha exposición de las terminaciones nerviosas y producen mucho dolor, no solamente moral, psicológico, sino también físico. Y tal vez por último, aunque a veces no importe, pero a los mayores les es importante, sobre todo mujeres, obtener el mejor resultado estético. Con base, nuevamente, Leblanc y Baranowski hicieron, basados en el algoritmo de preparación del lecho de herida, lo adaptaron a las avulsiones cutáneas. Vemos en el primer recuadro todo lo que serían medidas preventivas. Segundo, todo lo relacionado con el paciente, con la preocupación que tiene no solamente el paciente, sino su familia, cuándo se va a curar, cómo se va a curar, y después tener en cuenta unos principios que son generales a cualquier herida traumática, limpieza, controlar el sangrado, aproximar los bordes, como vimos en la clasificación, si dichos bordes pueden ser aproximados o no, valorar y clasificar la herida para saber hacia dónde vamos. Como en los otros, que ya todos saben, la preparación del lecho de herida, en el depredamiento, vamos a dar algunas puntadas. Tenemos en el depredamiento, desbridar solamente lo que veamos como tejido no viable, hacer un desbridamiento conservador. Si vemos que tenemos dudas si el colgajo sobrevive o no, es mejor darle una segunda mirada, 24 a 48 horas. Evitar siempre suturas, aunque ahora veremos que depende, se pueden hacer algunas salvedades, nunca utilizar grapas, y lo que hasta ahora más aceptado son las cintas de aproximación. Ya si la herida está infectada o está muy contaminada, utilizar los apósitos antimicrobianos, antibióticos sistémicos si nos llega a posteriori infectadas, y recordar, como dijo Santiago, la inmunización pasiva o activa. Actualmente los apósitos contamos con, y sobre todo aquí en Galicia, el Sergas con una variedad de apósitos, emplear sobre todo los de baja adherencia o poco adherentes, tener en cuenta los apósitos siliconados, la crema barrera, evitar siempre el esparadrapo, como verán que es una complicación que yo tuve, y cuando ya tenemos esto, hemos aplicado todo esto y la herida, los bordes de dicha herida no avanza, tenemos, como en las heridas complejas, reevaluar qué está pasando en esa herida, reevaluar el tratamiento que estamos dando, considerar terapia activa, factores de crecimiento, terapia de presión negativa o un injerto, etcétera. Si tenemos poca experiencia, entonces consultar al experto. Ya todos los factores que ya todos conocemos con relación a las heridas, importante el hematoma. Voy a presentar unos casitos clínicos. Bueno, esta es una mujer de 84 años, disculpe, hipertensa, obesa, con linfedema, hipotiroidismo, quien sufrió una herida avulsiva
pretibial, categoría 3 de Dunkin, en la pierna izquierda por un trauma contuso. Ella estaba en las islas, vino al continente donde fue hospitalizado porque estaba con una celulitis descompensada, de 17 días de evolución, así la vi inicialmente. Entonces empecé la cura avanzada, desbridamiento, cura en ambiente húmedo, la vemos aquí el tercer día, posteriormente, obviamente con un vendaje compresivo para manejar el edema, una vez descartada que no tuviera enfermedad arterial periférica, al mes y después a los 3 meses. Este es un hombre de 69 años, hipertenso, con trasplante renal, polimedicado, inmunosuprimido, con corticoides y otras medicaciones, quien tuvo una herida en el dorso de la mano cuando bajaba de su coche, una categoría 2, porque se pudo recolocar el colgajo, y la piel se conservó. El problema, lo único es que en la parte media se abrió un poquito el colgajo. Entonces, lo que hice, hay una técnica que se usa en cirugía plástica y que ustedes también la pueden utilizar, esto no tiene ninguna ciencia, es que ese colgajo cutáneo no lo pierdan, no lo bote, no lo desbride, no lo recorte. Si es muy delgadito, casi transparente, recolóquenlo, se colocan, no es suturarlo, a llenarlo de sutura, se puede utilizar una aguja de seda tipo 5-0 o 6-0, idealmente si tuviera una puntica roma, pero en primaria no se tiene, y siempre colocar el punto del colgajo hacia la piel sana, porque si lo cogen al contrario, el colgajo esta piel se les va a elevar y van a romperlo. En cambio, la técnica es pasar la sutura de aquí hacia aquí y poner simplemente puntos de aproximación. Encima se le pone una gasa que esté vaselinada o un Linitul, por ejemplo, y encima se le coloca un rollo de gasas y es lo que se denomina capitoneo. No colocarlo, no fijar aquí en esta parte, porque es la parte, como ya sí recuerdan la imagen de que les mostraba, donde viene la circulación, donde van los vasos de dicho colgajo. Hubo una pérdida aquí pequeñita de esta piel. Seguí con cura en ambiente húmedo y finalmente la herida a los 2 meses. Recordar que las heridas en miembros inferiores, pues obviamente son de mejor, cicatrizan mucho más rápida y menos complicaciones que miembros inferiores. Esta es una mujer de 80 años, hipertensa, con una fibrilación auricular y con una insuficiencia venosa crónica, que estaba tomando Sintrom, vino a la semana de dicha trauma contuso con un eritema perilesional que se trató, que hubo que tratar, se trató como una infección, como una celulitis. Vemos las venas tronculares por la insuficiencia venosa. Se catalogó como una herida avulsiva grado 3 según Dunkin en la cara anteroexterna de miembro inferior. Se empezó a hacer se hizo un desbridamiento cortante inicial y se hizo, en esta no se aplicó la heparina de bajo peso molecular, sino que se hizo un tratamiento conservador con cura en ambiente húmedo, con colagenasa, y ustedes ven la evolución. Tener cuidado al colocar en estos pacientes los apósitos hidrocoloides. En este momento les sugiero mejor utilizar espuma para que no les pase lo que a mí me pasó. Era una paciente que no estaba de vacaciones, ya se iba a ir y por trabajar rápido, quité el apósito y le produje, desgraciadamente, otro desgarro. Como no se podía quedar mucho, entonces lo que hice fue colocar cintas de aproximación, este fue en el momento antes de irse. Importante que se debe señalar en el apósito hacia dónde está el borde del colgajo, con el fin de que el apósito no se quite de aquí hacia aquí, sino de aquí hacia aquí, para no levantar dicho colgajo. Y esta es una mujer de 88 años, también pluripatológica, plurimedicada, quien sufre era una persona mayor que caminaba con andador,
quien sufre una lesión, una avulsión categoría 2, según Dunque, de origen traumático en la cara anterolateral de la unión del tercio medio y distal de pierna derecha, una foto mal tomada, porque las fotos siempre deben de tomar de referencia al menos el maléolo para que sepamos que se trata de una pierna. También vemos un colgajo de espesor parcial, se le limpió un poquito aquí coagulillos que tenían. Como no había pérdida de la piel, pero tomaba adiro, decidí hacerle unas fenestraciones con el fin de que si se producía el sangrado pudiera drenarse. Apliqué unos puntos de aproximación, lo mismo, capitoneo, y al cuarto día veo un poco de congestión de dicho colgajo, apliqué un gel de parinoide que se tienen también en las... o se puede comprar, o tampoco es muy costoso. Vemos la evolución y la lesión al mes. Como conclusión, que estas heridas son importantes, hay que evaluar la extensión de dicha lesión, clasificarla basada en la evidencia, aplicación de los principios de preparación del hecho de herida y concepto time, manejar el hematoma, que es una de las grandes complicaciones en dichas lesiones, valorar el colgajo, si está desvitalizado, resecarlo, si tenemos dudas, dar una segunda mirada y en caso de que haya que resecarlo en su totalidad o parcialmente, tratarlo como una herida que va a cicatrizar por segunda intención, con todos los apósitos que se cuentan actualmente. En caso de que dicho colgajo no esté desvitalizado, lo pueden afrontar con cintas de aproximación, como les mostré. Ya si la persona tiene un poquito más de training, colocar unos pequeños puntos, pero como les dije, con 5, 0, no poner ni 3, ni 4, menos 2, porque si no lo van a desgarrar, y nunca grapas. Sobre esto, pues pueden colocar un apósito, muchas de estas heridas van a ser exudativas inicialmente, como además se acompañan de muchas de insuficiencia venosa, linfedemas o edemas de otro tipo, aplicar un apósito de hidrofibra, por ejemplo, y una espuma, y luego un vendaje de algodón y un vendaje crepé o si tienen vendajes de compresión. Y finalmente, tal vez lo más importante, la prevención. Es un llamado sobre todo al personal de enfermería que trabaja en residencias sociosanitarias, que trabaja en primaria, decirle a las personas, levantar, no como se dice, no vamos a levantar ya las sábanas de las camas, ahora es levantar la ropa de los pacientes, levantarles el pantalón, sus vestidos, bajar sus medias y mirar realmente este tipo de lesiones, porque después decimos todas son úlceras venosas, puede que no sean úlceras venosas, si no, puede haber sido este tipo de desgarro cutáneo que se complicó o fue la causa inicial de una úlcera, que posteriormente rotulamos como una úlcera venosa, o que puede ser el principio de una pérdida en una piel, de una extremidad en un paciente diabético o en una persona con enfermedad arterial periférica. A veces, con solamente poner un almohadillado en las sillas de ruedas, en los andadores, en los bordillos de una cama o de una mesa, o mirar las agudezas visuales, que es que las gafas no le sirven, que es que hay que operarlo de cataratas, sea básicamente la prevención de dichas lesiones. Muchas gracias.